本当ですね。メイク長いんじゃないですかね。ああ、すいません。大事なキャンペーンだからさ、本番30秒でいいんですよ、監督。ね、ボブさんの一番いいとこ、そこだけ出してくださいよね。はい。通訳大事ですからね。わかりました。今から。通訳大事ですよ。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ミスターボブさん、あなたは書斎にゆっくりと座っています。そしてテーブルの上にはサントリーウイスキーがあります。わかりますね。感情を込めてゆっくりとカメラを見て優しく、そしてあなたの古い友達に会うように言ってください。カサブランカのボギーのように、君の瞳に乾杯。サントリータイム。He wants you to turn, look in camera. Okay? That's all he said? Yes. Turn to camera. All right, does he want me to turn from the right or turn from the left? 彼の方はもう準備ができてます。それでスタートがかかった時にカメラの方に振り向く時に左から振り向けばいいのか右から振り向けばいいのか、その辺のところはいかがなさいましょうかっていうことなんですけれども。どっちだっていいんだよ。もう関係ないんだから、そんなもの。時間がないんだよ、ボブさん。ね、だからもう早くあなたもうテンション上げてカメラを見て、カメラ目線でゆっくりとね、パッションが、カメラ目にはパッションだよ。分かった？ And with intensity. Okay? Is that everything? I mean, it seemed like he said quite a bit more than that. あなたの言ってることはウイスキーのことだけじゃないんだから。わかる？古い友達に会うように優しくジェントリーにね、そして心から湧き上がってくるテンション、これ忘れちゃダメだよ。Like an old friend and into the camera. Okay. わかった？あなたはウイスキーを愛してます。It's サントリータイム。OK？ Okay. OK？ はい、本番！用意！スタート！ Cualquiera que haya escrito un texto importante a las tantas de la madrugada conoce bien la sensación. Uf, totalmente. Esa fatiga visual tremenda. Eso es. El cansancio pesa, la vista se te nubla frente a la pantalla y de repente, pues se te escapa un error tipográfico garrafal. Una errata de esas que, madre mía, te cambian el sentido de toda la oración por completo. Exacto. Y lo habitual hoy en día es echarle la culpa a los dedos torpes, a la falta de café o, no sé, al teclado. Claro, lo vemos como un simple fallo mecánico. Un fallo mecánico, ¿verdad? Bueno, pues en este análisis literario de hoy vamos a descubrir por qué ese pequeño error tipográfico podría ser, en realidad, un acto de rebelión pura. Es una premisa que suena fuerte, la verdad. Y tanto. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión literaria presentada por Ediciones Liz. Nuestra misión de hoy es explorar a fondo un libro fascinante. Hablamos de Titibilus, Poética de la Traducción. Una obra súper audaz, escrita por la filósofa, activista y escritora argentina Leonor Silvestri, y que fue publicada en septiembre de 2025. Y es un texto que, desafía desde la primerísima página a quienes nos escuchan. Sí, porque si retrocedemos unos cuantos siglos en la historia, la explicación para ese error tipográfico del que hablabas al principio era muchísimo más oscura y, francamente, mucho más poética. Ya te digo. En la Edad Media no eras tú el que se equivocaba, era un demonio. Un demonio. Un demonio literal, acechando tu escritorio. Vale, vamos a desgranar esto un poco, porque el gancho de esta obra es precisamente esa figura tan intrigante que da título al libro, Titibilus. Eso es. Y este demonio medieval nos sirve de puerta de entrada para básicamente dinamitar todo lo que creemos saber sobre lo que significa traducir. Totalmente. Porque para quienes nos escuchan y piensan que la traducción es un asunto puramente técnico, de, pues no sé, diccionarios aburridos, o de trasladar palabras de un idioma a otro como quien hace una fotocopia. Que se preparen. Que se preparen, exacto. Porque aquí no se trata en absoluto de eso. Se trata de magia, de subversión y de cómo hacer que las lenguas muertas vuelvan a respirar y, oye, a escandalizar en pleno siglo XXI. Desde luego. A ver,
quién diablos es Titibilus y cómo conecta un mito medieval con la creación literaria contemporánea. Pues mira, para entender la poética de la traducción que plantea Silvestri, lo primero que tenemos que hacer es diseccionar a este personaje. Titibilus, o Tutibilus en algunos registros históricos, era conocido en la Baja Edad Media como el demonio patrón de los escribas. Qué título más específico, madre mía. Ya, es buenísimo. Hay que imaginarse a los monjes copistas en sus monasterios, trabajando a la luz de las velas. Muertos de frío, seguramente. Exacto, lidiando con el frío, transcribiendo manuscritos a mano durante horas y horas, con un agotamiento físico brutal. Claro. Entonces, cuando cometían un error, una omisión de una letra o una falta de ortografía, no admitían que era un simple despiste humano. ¿Qué va? Decían que había sido Titibilus. Eso decían. La leyenda afirmaba que este demonio trabajaba directamente para Lucifer. Se paseaba por los monasterios con un saco enorme. ¡Ostras! Y su labor era recolectar todas esas erratas, todos los murmullos mal pronunciados en los salmos, y guardarlos en el saco. ¿Para qué? Pues para usarlos como evidencia en contra de los humanos durante el juicio final. O sea, una especie de inspector de ortografía demoníaco que te iba a mandar al infierno por saltarte una coma. Básicamente, una presión psicológica tremenda para los pobres monjes. Ya ves. Pero llevándolo a nuestra época actual, me pregunto si podríamos decir que Titibilus es como el autocorrector de nuestros teléfonos móviles, pero a la inversa. A ver, explícate. O sea, un ente travieso que, en lugar de arreglar el texto para dejarlo plano y perfecto como hace el móvil, lo rompe a propósito para darnos un mensaje oculto, o simplemente para recordarnos que somos humanos falibles y no máquinas perfectas. Lo fascinante de esto es que esa analogía da justo en el clavo. ¿Sí? Sí, porque el autocorrector moderno busca la estandarización absoluta, la higiene del lenguaje. Que no haya ni una mancha. Exacto. En cambio, Titibilus es la suciedad, es el ruido. Y aquí es donde Leonor Silvestri da un giro que me parece brillante. Cuéntame. Ella toma a esta figura, que originalmente era un mecanismo religioso de culpa y de control sobre los monjes, y la subvierte por completo. Convierte a Titibilus en una metáfora crítica de la escritura. O sea, ¿le da la vuelta a la tortilla? Totalmente. En el ensayo de Silvestri, el error tipográfico ya no es un pecado que deba ocultarse. Es una revelación. ¿Una revelación de qué exactamente? Pues el error revela las tensiones físicas que existen entre un sistema normativo superrígido, como puede ser la gramática o la expectativa editorial, y el cuerpo real que está escribiendo. Ese cuerpo de carne, hueso y agotamiento. Claro, el cuerpo físico frente a la regla abstracta. Eso es. El error es, literalmente, el cuerpo resistiendo a la máquina. Es una premisa súper atractiva, la verdad. Pero a ver, me genera dudas. Dime. ¿No es esto una forma poética de justificar, no sé, el simple descuido? Ya entiendo por dónde vas. Claro, porque ¿cómo diferencia Silvestri un error que aporta un significado literario profundo, un acto de rebeldía corporal, de un simple acto de pereza editorial o de alguien que, sin más, no sabe escribir bien? Pues esa es una distinción crucial que hace el libro. No se trata en absoluto de aplaudir la ignorancia. Vale. Se trata de analizar qué es lo que el error fisura, qué rompe. Silvestri plantea que Titibilus representa todo aquello que escapa al control hegemónico. Cuando el lenguaje se vuelve demasiado pulcro, demasiado perfecto, pierde su capacidad de impacto, se vuelve estéril. O sea, el error consciente abre grietas. Exacto. La desviación intencionada de la norma abre grietas en el discurso dominante. Nos dice que la perfección es estática. Ya veo. En la errata, en la anomalía, hay una vitalidad que el sistema institucional siempre intenta suprimir. Y esto nos lleva directamente al núcleo del libro, supongo. Porque si aceptamos que la desviación del molde original es un acto de resistencia vital, pues ¿qué ocurre cuando aplicamos esta misma lógica a la traducción literaria? Ahí está el tema. Claro, porque traducir es, por pura definición, lidiar con un texto original inamovible, algo que ya está fijado. Y aquí es donde la filosofía de Silvestri se vuelve realmente revolucionaria. Totalmente. Según el libro, la traducción no es ni debe ser jamás un espejo. Jamás. Y muchísimo menos una fotocopia exacta. Así es. Silvestri argumenta de manera muy contundente que la traducción literal, esa que busca la equivalencia de palabra por palabra, es directamente una monstruosidad. Una monstruosidad. Tela. Sí, porque dice que es ilegible. Calcifica el texto. Claro, lo deja rígido. Exacto.
Si tú intentas calcar la estructura exacta de una lengua sobre otra, al final terminas matando el poema. Traducir poesía implica obligatoriamente transformar. Transformar es una palabra clave aquí. Supone incorporar el trabajo de otro cuerpo literario, que fue concebido en otro tiempo y en otro espacio, y reescribirlo desde tu propia corporalidad en el presente. O sea, el libro describe este proceso no como un mero trámite lingüístico, sino casi como un gesto ético, un ritual. Sí. Silvestri rescata una idea preciosa, que traducir es bordar con hilos ajenos. ¡Qué bonito! Pero haciéndolo de tal forma que se le devuelva al texto su dignidad original, sin intentar borrar las costuras ni las cicatrices de esa transición. Es que cualquiera que nos escuche y haya visto, por ejemplo, una comedia doblada al español o haya leído los subtítulos de una peli extranjera, sabe perfectamente de lo que hablamos. Uy, el tema de los chistes intraducibles. Total. I'll be damned. Look at this country. You are gay. Mira qué chistoso. Uruguay. Hay chistes, juegos de palabras o incluso insultos que, si los traduces literalmente, pues simplemente no tienen ninguna gracia. Ninguna. Se pierde todo el impacto emocional. Y el reto es, ¿cómo solucionas eso sin traicionar la intención del director original? Exacto. El libro menciona al poeta francés Yves Bonnefoy, quien sostiene algo que me parece fundamental. Él dice que la traducción de poesía es poesía en sí misma. Y es una afirmación potente. Mucho. ¿Y por qué? Pues porque la poesía no informa sobre algo, sino que hace sentir algo. Mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer. No me quieres ya. Y siempre estaré llorando por tu amor. Tu amor se llevó. Ahí le has dado. También citan a Octavio Paz en la obra. Paz decía que cada poesía es una lectura de la realidad y esta lectura es una traducción. Qué maravilla de cita. En resumen, traducir es leer, digerir y reescribir. Es que la experiencia de la película doblada que comentabas antes es el ejemplo perfecto para visualizarlo. Piensa en la traducción literaria como si fuera la adaptación de una obra de teatro al cine. Vale, a ver. Si el director de cine se limita a plantar una cámara fija frente al escenario y grabar a los actores desde lejos, la película va a ser aburridísima. Claro, infumable. Aunque sea 100% fiel al texto teatral, ¿no? Ya. Para evocar en el espectador del cine la misma emoción cruda que sintió el público en el teatro, el director tiene que cambiar el medio. Tiene que usar primeros planos. Primeros planos, cambiar la iluminación, añadir música, meter cortes rápidos. O sea, alterar la forma para preservar la emoción. Exactamente eso. Y Silvestri aplica esta misma mecánica a la traducción. Para ella, el traductor es un escritor en segundo grado. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para nuestra inmersión de hoy. Porque espera, si quien traduce altera el texto original, le cambia las palabras, lo adapta a la jerga de su propio tiempo y lo manipula a ese nivel tan profundo, Sí, ¿no está escribiendo un libro completamente nuevo? esa es la gran pregunta. Claro, ¿dónde queda la fidelidad al autor original? Da la sensación, a ratos, de que bajo esta excusa de darle vitalidad, estamos destruyendo la obra que pretendíamos salvar en un principio. A ver, ese es el terror cerval de todo purista académico que se precie. Lógico. Que las llamas nos purifiquen a cada uno en el corazón. Volvamos ahora a lo que era y por siempre debería ser la finalidad de esta abadía, la preservación del conocimiento. Preservación he dicho. No he dicho la búsqueda, porque no hay progreso en la historia del conocimiento. Solo una continua y sublime recapitulación. El éxito de la traducción radica, paradójicamente, en evidenciar esa distancia temporal y espacial. O sea, no esconderla. No intentar ocultarla bajo una falsa neutralidad. Exacto. Ella defiende que no existe la traición al autor original cuando hay una transformación honesta. Ujú. Lo que ocurre es una metamorfosis necesaria.
Al texto original se le otorga una nueva identidad textual, un cuerpo nuevo, para que pueda sobrevivir a la enorme barrera del tiempo. Claro, porque si lo dejas atado a modismos muertos de hace 4 siglos, el texto se muere. Perece en un museo de polvo. Para que dialogue con nosotros hoy, tiene que sufrir una mutación genética. Entiendo. La fidelidad, entonces, no está en el diccionario de la RAE o en un glosario antiguo, está en el sistema nervioso del lector. Exacto, en el impacto. Y vaya si Silvestri pone a prueba nuestro sistema nervioso en este libro. Vaya que sí. 視点が定まらなくてちょっと私の顔見てくれない Después de establecer esta teoría conceptual de la traducción como reescritura pura, Le pasamos al terreno de juego. exacto, el libro nos lanza directamente desde la antigüedad clásica y el Renacimiento hasta la Argentina contemporánea. Las páginas finales, de hecho, indican MM25 Villa Giardino. Un detalle súper importante. Claro, marca un anclaje temporal y espacial muy claro en el presente argentino. Y los ejemplos de cómo aplica esta teoría a los poemas son, como mínimo, rompedores. Yo diría que son audaces a un nivel que desarma por completo al lector tradicional. Sí. Tomemos, por ejemplo, el celebérrimo poema The Tiger, El tigre, del poeta romántico inglés William Blake. Un clasicazo. Es un poema del siglo XVIII, lectura obligatoria en cualquier facultad de filología del mundo. Empieza con aquel majestuoso Tiger, Tiger, burning bright. Sí. Pues bien, Silvestri rechaza de plano la traducción educada, esa que dice tigre, tigre, brillante llama. ¿Y qué hace? En su lugar, utiliza la jerga coloquial, el argot puramente callejero de los barrios populares de Argentina, y lo titula Alto gato. Alto gato. Ostras, el contraste es brutal. Brutal. Pasa de invocar a una bestia mitológica, solemne, a invocar una figura de los bajos fondos. Alguien peligroso o imponente en la calle. Exacto. Pero a ver, siendo sinceros, ¿cómo funciona esto mecánicamente en la literatura? No es simplemente una burla o una provocación vacía. Cualquiera podría pensarlo de primeras, pero si analizamos la mecánica del original, no lo es para nada. A ver. ¡Momento! No puede matarlo si no sabe cuál es el Krusty de verdad. De Tin Marín, de Dropping Way, Cucaramacra, Tigre, fue. Estoy confundido. ¡Eres mi héroe, Krusty! Maldita sea. Pensemos en qué intentaba transmitir William Blake allá por 1794. Vale. El poema habla del asombro y del terror reverencial ante la ferocidad de la creación, y todo esto en un contexto donde empezaba a asomar la revolución industrial londinense, con su humo, sus hornos y sus fábricas. Claro, era un mundo que daba miedo. Era un poema sobre una fuerza amenazante, una fuerza fascinante que acecha en la oscuridad. Si tú traduces tigre hoy en día de forma literal, el lector moderno piensa, no sé, en un animal de zoológico. O en un documental de la tele. En un peluche casi. No da miedo. Exacto, no da miedo. Sin embargo, alto gato, en el argot urbano argentino, designa a alguien que impone un respeto temeroso. Es una presencia callejera, magnífica y sobre todo peligrosa. Fíjate, qué interesante. Silvestri cambia el sustantivo precisamente para preservar el efecto de asombro y de peligro urbano que Blake buscaba originalmente. Mantiene la fuerza rítmica, pero actualiza el miedo. Eso es. ¡Qué barbaridad! ¿Querés sentirte bien física y mentalmente? Haceme caso, pelotuda o pelotudo. ¡Entrená! ¡Entrená! Pues visto así, tiene todo el sentido del mundo. ¿Ah, que sí? Y es que la cosa no se detiene ahí. El libro aborda también The Flea, la pulga, del poeta metafísico inglés del siglo XVII, John Donne. Otro clásico. Sí, un poema donde el narrador usa la imagen de una pulga que ha picado a 2 amantes y lo usa como excusa argumental para convencer a la mujer de mantener relaciones sexuales, argumentando que sus fluidos ya se han mezclado dentro del insecto. Un argumento muy del siglo XVII. Totalmente. Pues Silvestri decide titular esta traducción
Juana. Fíjate en el desplazamiento semántico que hace aquí. Es enorme. Silvestri toma un poema sobre la seducción intelectualizada de hace siglos y al titularlo con un nombre propio femenino contemporáneo, transforma un argumento cortesano y retórico, Lo baja a la tierra. lo transforma en una interpelación íntima, de tú a tú, aterrizada 100% en la actualidad. Es fascinante. Y lo mismo hace con Christopher Marlowe, su famoso poema pastoril The Passionate Shepherd to His Love, cuyo primer verso suele traducirse como «Ven a vivir conmigo y sé mi amor». Sí, sí. Pues en este libro se traduce bajo el título Heteroflexible. Madre mía, eso es directamente dinamita para la academia tradicional. Ya te digo, pasa de un pastor idílico invitando a una ninfa a pasear por el campo a un concepto de fluidez sexual modernísima. Claro, porque Silvestri le quita todo ese polvo pastoril que a día de hoy nos resulta súper artificial y lejano. Ya no nos dice nada. Exacto. Y le inyecta la verdadera tensión sexual y el juego de identidades que subyacían la poesía amorosa renacentista. Básicamente, nos interpela con nuestros propios códigos afectivos de hoy. Claro. Y el caso más extremo que reporta el libro, sin ninguna duda, es el de Catulo. Catulo. El gran poeta lírico del Imperio Romano. En concreto, el tratamiento que hace del Carmina 16. Un poema calentito. Viene el río Platense. Y siendo aquí completamente imparciales, ¿vale? Limitándonos estrictamente a reportar lo que expone el ensayo de Silvestri. Por supuesto. El libro muestra cómo la autora decide usar un lenguaje explícito, crudo, diría que casi obsceno, para traducir este texto clásico. El título elegido es Puto el que lee. Fuerte. Para quien no conozca el contexto original de Catulo, ¿por qué recurrir a algo tan abrasivo? ¿Qué mecánica hay detrás de transformar el latín clásico en, no sé, un graffiti de baño de estación de tren? Pues mira, si conectamos esto con el contexto histórico real de la antigua Roma, la decisión de la autora tiene una lógica aplastante. A ver. El Carmina 16 de Cátulo es en su origen uno de los poemas más vulgares y agresivos de toda la literatura latina. Ah, ¿sí? Sí. Cátulo lo escribió como un ataque furibundo, un texto lleno de amenazas sexuales superliterales, contra dos críticos literarios que lo habían tachado de afeminado por escribir poesía romántica. Ostras, o sea que era un ataque directo. Directísimo. Sin embargo, ¿qué pasó? Pues que durante siglos, los traductores académicos, en su afán por mantener la idea de una antigüedad clásica, noble, de mármol blanco y superpuro, lo suavizaron. Lo censuraron, vamos. Tal cual. Censuraron la sal, la pimienta y la bilis del latín original, usando eufemismos supereducados. Claro, domesticaron a Cátulo para que encajara, pues no sé, en los salones de té victorianos, ¿no? Exactamente eso hicieron. Entonces, lo que hace Silvestri con Puto el que lee, según expone el libro, no es faltarle el respeto a Cátulo, es hacerle justicia. Hacerle justicia siendo igual de macarra. Claro. Utiliza el insulto callejero contemporáneo más directo que tenemos. Yo me los voy a hortear. Para capturar exactamente la misma incomodidad, la misma violencia y provocación que los lectores romanos sintieron al leer el papiro original en el siglo I a.C. Y voy a hacer que me la chupen. Aurelio, culo roto. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! ¡Qué fuerte! Silvestri le arranca ese barniz académico tan pulcro y le devuelve su naturaleza real, la de un graffiti callejero romano. O sea que, de nuevo, es una fidelidad absoluta al efecto visceral de la obra original, aunque implique sacrificar la literalidad de diccionario. Totalmente. Es como si nos estuviera diciendo que la mejor forma de ser fiel a un espíritu rebelde del pasado es, pues, siendo igual de rebelde en el presente. Usando nuestras propias armas lingüísticas. Empleando lo que tenemos a mano, claro. Es forzar a la lengua extranjera, como dice el propio libro, a hablar como la madre sin serlo. ¡Qué gran frase! Sí, y oye, esta actitud de guerrilla poética no se queda únicamente flotando en el aire de las ideas. No, que va. Una de las cosas que más llaman la atención de este lanzamiento es cómo esa filosofía de resistencia se materializa en el formato físico del libro. Hablemos un poco de la labor de Ediciones Liz. Pues es que es un aspecto fundamental del proyecto. Porque aquí el contenedor físico es una prolongación puramente conceptual del contenido. Titibilus, poética de la traducción, no es el típico producto industrial estandarizado que te compras en cualquier gran superficie. Ya. Es lo que se denomina un libro objeto. Se trata de una edición de tapa blanda bastante finita de apenas 60 páginas. Pero ojo, está encuadernado y ensamblado de manera completamente artesanal. A mano. A mano.
en el taller Artes del Libro que está situado en Puente Alto, en Chile. Nosotros somos el primer país de Chile. Lo cual, fíjate, subraya muchísimo su origen. Como se declara explícitamente en el interior del libro, es una obra que nace desde los bordes, periferia del mundo editorial. Un detalle crucial. Claro, es un gesto político en sí mismo que da la espalda al centro hegemónico de las grandes capitales literarias. Sin duda. Y a esto, hay que sumarle la radical filosofía de distribución que plantean. Lo hacen junto a Queenloot. Que son plataformas de autoproducción, ¿no? Exacto. Han forjado una red de economía colaborativa fascinante. El libro indica claramente que su contenido está liberado para el uso personal. Liberado. O sea, gratis. Te animan a que si es para tu propio estudio personal y siempre sin ánimo de lucro, tú mismo imprimas y te fabriques tu propia copia en casa. ¡Qué maravilla! Y no lo consideran piratería en absoluto, sino la construcción de una cadena ética de apoyo mutuo. Es que, claro, no buscan el modelo extractivista típico de la industria de ventas masivas de los bestsellers. Buscan que el conocimiento y la poesía circulen orgánicamente entre las personas que de verdad lo necesitan. Hay una coherencia interna maravillosa en todo esto, ¿no te parece? Muchísima. Es una simetría poética muy redonda. Por un lado, el ensayo rechaza la traducción industrial. Ese texto procesado en cadena por máquinas y algoritmos que no tienen pulso vital. Que son fríos. Claro. Y por otro lado, el objeto físico rechaza la imprenta masiva, despersonalizada. Exacto. Ambos niveles, tanto la escritura de los poemas que hace Silvestri como el cosido manual de las páginas de Ediciones Liz, exigen una labor manual. Un cuerpo a cuerpo. Un cuerpo a cuerpo con la materia, sí. Como reza el manifiesto de la propia editorial, están fabricando a mano artefactos repletos de signos. Artefactos repletos de signos. Esa observación sintetiza perfectamente la tesis de toda la obra. Desde luego, porque el cuerpo del texto literario y el cuerpo de celulosa del libro son concebidos aquí como verdaderas trincheras. Trincheras desde donde resistir, claro. Espacios físicos y conceptuales desde donde se resiste a la homogeneización del discurso, al rigorismo académico y, a los monopolios de las grandes corporaciones editoriales. Todo este proyecto, entonces, desde las traducciones obscenas y callejeras de Catulo hasta la encuadernación artesanal de Puente Alto, encarna el espíritu incontrolable, travieso y profundamente terrenal del mismísimo demonio Titibilus. Es una celebración en toda regla. Una celebración de la artesanía humana, con todos sus gloriosos errores y erratas, frente a la fría perfección de la máquina. Así es. Bueno, pues llegados a este punto, vamos recogiendo un poco el hilo de nuestra exploración de hoy. Me parece bien. Titibilus, poética de la traducción, nos deja una serie de lecciones que, francamente, van muchísimo más allá de la filología de manual. Mucho más allá. Ejercicio matemático de calcular equivalencias en un diccionario, sino un acto de apropiación superaudaz, de digestión y sobre todo de amor por la supervivencia del texto antiguo. Totalmente de acuerdo. Y nos recuerda que un libro como objeto físico que sostienes en las manos puede alzarse como un artefacto de resistencia, tanto por el escándalo de sus versos traducidos como por la enorme humildad de su costura artesanal. Y fíjate, a mí me gustaría añadir que esta perspectiva no está reservada únicamente para quienes publican libros o para académicos. ¡Ah, no! No. En un sentido amplio, creo que todos nosotros somos traductores constantes de nuestra propia realidad cotidiana. A ver, ¿en qué sentido lo dices? Pues piensa que cada vez que intentamos interpretar el tono de un mensaje de WhatsApp que nos mandan y que es súper ambiguo. El pan de cada día. O cada vez que procesamos una noticia súper sesgada y tratamos de aislar los hechos reales. O incluso cuando intentamos comprender bajo qué códigos morales actuaban nuestros abuelos hace 50 años. Claro, son lenguajes distintos. Exacto. Estamos realizando constantemente una labor de traducción. Estamos adaptando un lenguaje ajeno, ya sea generacional o tecnológico, a nuestro marco de comprensión actual. Tiene muchísimo sentido. Y en ese proceso, inevitablemente todos lidiamos con nuestro propio Titibilus interno. Nuestro demonio personal. Ese sesgo que a veces distorsiona la información que recibimos, que introduce ruido,
pero que en última instancia enriquece el mensaje original al pasarlo por el filtro de nuestra propia humanidad. Jolines, es una forma preciosa de verlo. Es verdad que constantemente leemos el mundo y lo reescribimos en nuestra cabeza para poder habitar en él sin sentirnos unos completos extraños. Eso es. Pues para ir despidiéndonos ya, queremos dejar a quienes nos escuchan con un último pensamiento provocador. Una idea para que la mastiquen y le den vueltas por su cuenta. A ver. Desde hace siglos, los círculos académicos nos han martillado con aquel célebre refrán italiano: traductore traditore. Traductor traidor, el gran cliché. Exacto, que sentencia que el traductor es por defecto un traidor al autor original. Pero claro, después de habernos sumergido en la teoría radical de Leonor Silvestri y en el trabajo manual tan cuidado de Ediciones Lis, deberíamos plantearnos un dilema diferente. ¿Cuál sería? Si aceptamos que toda traducción requiere transformar y, por tanto, traicionar formalmente al original para poder adaptarlo al presente, sí, ¿no es una traición infinitamente más dolorosa y cruel dejar que un texto clásico muera asfixiado en el silencio de su época? Simplemente por ese miedo reverencial a tocarlo, a sacudirlo y a mancharlo con nuestras propias manos. Es que el silencio es, sin ninguna duda, la peor de las erratas posibles. Totalmente de acuerdo. Con esa gran reflexión lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este profundo análisis literario. Ha sido un verdadero placer. Nos encontraremos en la próxima Inmersión para seguir cuestionando, leyendo y, sobre todo, traduciendo el mundo que nos rodea. ¡Hasta pronto! Yo me los voy a horquear y voy a hacer que me la chupen. A vos, Aurelio culo roto, y a vos, Furio, que sos una puta loca. Ustedes que mis versitos, porque son delicaditos, opinaron que yo era un putito. El poeta en persona debe ser respetuoso y recatado, pero no hace falta que lo sean sus versitos, que tienen sal y pimienta, si son delicaditos y desvergonzados. Y si también pueden excitar, no digo a los jóvenes, sino a esos viejos hirsutos con la picha muerta. Ustedes, porque leyeron mis, entre comillas, muchos miles de besos, ¿me creen menos macho? Yo me los voy a horquear y voy a hacer que me la chupen. Bueno, ¿están ahí todavía? ¿No me odian? ¿Se fueron?